Si te preguntara cuál es el sentido de pensar y hablar del comunismo en pleno siglo XXI, ¿qué responderías? Recordemos que el Manifiesto Comunista fue publicado por primera vez en 1848, en tiempos de las revoluciones que se conocen como la Primavera de los Pueblos. El mundo era bastante diferente al que conocemos hoy. Sin embargo, no estaría mal afirmar que esas ideas desarrolladas por Marx y Engels hace más de 150 años tienen una extraordinaria vigencia en este particular momento que nos toca vivir. Me animaría a decir que el principal sentido de pensar y retomar lo que postula el comunismo es la necesidad urgente de imaginar y construir una sociedad que supere la absoluta irracionalidad capitalista. ¿Pero por qué decimos que es irracional el capitalismo? Estamos atravesando una profunda crisis a nivel global que se desató a partir de la pandemia por el COVID-19. A pesar de los impresionantes avances tecnológicos y el desarrollo de la medicina a escala molecular, hemos visto colapsar los sistemas de salud dejando un tendal de muertos, incluso en las principales potencias. La precariedad con la que médicos y enfermeros han tenido que enfrentar la pandemia no es por la imposibilidad de la industria de producir los insumos suficientes y adecuados. Por ejemplo, la industria farmacéutica factura a nivel mundial 1.000 billones de dólares, alrededor del 1,3% del PBI mundial. Sin embargo, los grandes laboratorios recortan sistemáticamente las inversiones para el desarrollo de vacunas y las dirigen a la producción de fármacos más rentables, como ansiolíticos y antidepresivos. En la esfera de lo público sucede algo parecido. La falta de estructura, de hospitales, respiradores, incluso de profesionales, son el resultado de las políticas de ajuste que vienen aplicando los estados desde la crisis del 2008. También podríamos preguntarnos, ¿por qué se propaga este tipo de virus? Mucho tiene que ver con el carácter predatorio que impone el capitalismo sobre la naturaleza. La deforestación, las megagranjas de crías de animales en condiciones insalubres, la megaminería, la quema intencional de millones de hectáreas de bosques para extender las fronteras productivas, son apenas algunos ejemplos del colapso ambiental al que nos empuja este sistema, movido nuevamente por su sed de acumular ganancias. Por eso decimos que cuando se destruye el planeta en función de un negocio, también se expresa con claridad el carácter irracional del capitalismo. Además de la crisis sanitaria, la pandemia aceleró las tendencias recesivas de la economía global. Solo para América Latina, la Organización Internacional del Trabajo pronostica una pérdida de 31 millones de puestos de trabajo, mientras que la cantidad de pobres asciende a 215 millones y 85 millones de personas viven en la extrema pobreza. Pero no todos perdieron con la pandemia. Un número muy pequeño de súper ricos incrementó su riqueza de forma exponencial. Hoy en día, el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico del planeta. Por ejemplo, el director de una reconocida marca de moda europea consigue ganar en 4 días lo mismo que una trabajadora de Bangladesh en toda su vida. Para aumentar sus ganancias, el capitalismo necesita precarizar las condiciones de trabajo y sobreexplotar a grandes sectores de la población. Esto genera una tremenda desigualdad y además sucede que muchos se ven obligados a trabajar extensas jornadas mientras otros ni siquiera tienen trabajo. A medida que se profundiza la crisis, aumenta la tensión social entre ganadores y perdedores. Este es otro de los motivos por los cuales es necesario volver a Marx, el regreso de la lucha de clases a la escena política. Durante el 2019, antes de la pandemia, vimos explotar una serie de importantes rebeliones populares. Por ejemplo, en Chile contra el régimen de Pinochet, en Francia contra la reforma de jubilaciones de Macron, o en Ecuador contra los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. En el propio corazón del imperio norteamericano resurgió con fuerza el movimiento antirracista. Cientos de miles salieron a la calle en respuesta al asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de policías blancos. En Argentina, el gobierno y las patronales descargaron la crisis sobre los trabajadores y las mayorías populares. Como resultado, la pobreza alcanzó más del 40% de la población y se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo. En este contexto, donde al menos 3 millones de familias no tienen acceso a una vivienda digna, se desató una gran cantidad de tomas de terrenos ociosos bajo la consigna de
tierra para vivir. Lo que sucede desde hace décadas es que más allá de algún periodo de recuperación relativa, el capitalismo no logra ofrecer más que crisis, ajuste y aumento de la pobreza. Ni siquiera puede garantizar derechos elementales como alimentación y vivienda. Recordemos que por lo menos 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Por eso las ideas de Marx vuelven a tener vigencia. Miles de jóvenes se preguntan acerca del socialismo y empiezan a pensar en la posibilidad de una sociedad distinta al capitalismo. Por primera vez desde la caída del muro de Berlín, comienza a quedar atrás la idea de comunismo asociada a un régimen totalitario y a un Estado policial. Empieza a correrse el velo sobre la gran revolución rusa de 1917, deformada y burocratizada por Stalin y sus cómplices. Así todo, es muy común escuchar que el socialismo es una idea utópica o irrealizable. Pero Marx, en su libro La ideología alemana, escrito en 1846, nos aclara: el comunismo no es un Estado que debe implantarse, un ideal al que se ha de sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado actual de las cosas. También en el Manifiesto Comunista dice: las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Ahora bien, ¿a qué se refiere con eso de movimiento real que se desarrolla? Justamente son esas rebeliones de las que hablamos antes. Marx y Engels hablan de la lucha de todos los explotados por sacarse de encima las cadenas de la explotación y liberarse de una vez y para siempre. Pensemos que hoy se acrecientan los ritmos de trabajo y crece la desocupación. Esto a pesar del desarrollo tecnológico y de la inmensa capacidad para producir. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión lógica de que la única salida realista frente a la decadencia y miseria capitalista es luchar por crear una sociedad que se rija por la planificación colectiva y no por la ganancia capitalista. Es necesario poner esa misma base tecnológica bajo el control de los trabajadores y al servicio de las necesidades de las grandes mayorías. Entonces, podríamos empezar por reducir la jornada de trabajo, aumentar el tiempo libre y desatar todo el potencial creativo de la humanidad para buscar una relación armónica con la naturaleza. ¿Te imaginas? Es por todo esto que te invitamos a hacer junto con nosotros este curso que llamamos Marx ha vuelto. También podés ver la serie de videos con el mismo nombre que se encuentran en el campus virtual y que iremos recorriendo a lo largo del curso. Partimos del Manifiesto Comunista, pero vamos a incorporar aportes de grandes revolucionarios que continuaron su obra, como Lenin y Trotsky. Nuestro objetivo es pensar el marxismo como herramienta de transformación para los tiempos que se vienen. Bienvenidos.